La encarnación. Continúan los ejercicios considerando los ejemplos de Cristo para ir tras él imitándole. El primer ejemplo es su encarnación, cuando se hace hombre en las entrañas de la Santísima Virgen María. Puestos en la presencia de Dios y hecha la oración preparatoria, pidiéndole gracias para hacer bien la meditación, vamos a recordar la historia. La Santísima Trinidad, contemplando el mundo y viendo cuántos hombres se condenan, como dice San Ignacio, se determina en su eternidad que la segunda persona se haga hombre para salvar al género humano. Y así, cuando llega la plenitud de los tiempos, envía al arcángel San Gabriel a Nuestra Señora. La composición del lugar será ver primero el mundo tan apartado de Dios, y después la casa de Nazaret con la aparición del arcángel a Nuestra Señora. La petición de la segunda semana es pedir conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre, para que le ame y le siga, que conozca su corazón y haga el mío semejante al suyo. Primer punto: la Santísima Trinidad y el mundo. Ver tanta diversidad de personas, dice San Ignacio, así en trajes como en gestos, unos blancos y otros negros, unos en paz y otros en guerra, unos llorando y otros riendo, unos sanos y otros enfermos, unos naciendo y otros muriendo. Y las tres personas, como en su solio real, mirando la tierra y todas las gentes en tanta ceguera, y cómo mueren y descienden al infierno. Y el Verbo se hizo carne, que dice San Juan al principio de su Evangelio. Puedes detenerte en la meditación adorando a la Santísima Trinidad, el misterio de las tres personas en un solo Dios verdadero, que se nos revela precisamente en la Encarnación, cuando el arcángel San Gabriel habla a Santa María. La revelación de su misterio íntimo de vida trinitaria tiene al menos dos grandes beneficios para nosotros. Primero, darnos la oportunidad que hagamos el meritorio acto de fe de aceptarlo, de creer que el Padre es Dios en cuanto poder, el Hijo es Dios en cuanto sabiduría, y el Espíritu Santo es Dios en cuanto amor. Al ser el poder, la sabiduría y el amor de Dios infinitos, no puede haber algo que no sea poder, ni algo que no sea sabiduría, ni algo que no sea amor. Por eso se identifican. O sea, todo en Dios es poder, es sabiduría y es amor. Hay un solo Dios indivisible, sin partes. Pero, y este es el misterio, Dios en cuanto poder, el Padre, es distinto a Dios en cuanto sabiduría, el Hijo, y a Dios en cuanto amor, el Espíritu Santo. Dios al conocerse engendra al Hijo, que es su conocimiento y sabiduría. Y Dios, Padre e Hijo, al amarse, originan al Espíritu Santo, que es amor. Tres personas distintas. Hemos de aceptar este misterio con fe, porque Dios nos lo ha revelado. Si no, ¿a quién se le hubiera ocurrido imaginar lo que parece una contradicción? Un solo ser absoluto, con tres personas idénticas en su naturaleza, pero distintas en sentido relativo. Además, hemos de agradecer a Dios que nos revele su vida íntima trinitaria por un segundo gran beneficio, porque nos la revela para ponerla como modelo de nuestra vida en la Iglesia, según la petición de Cristo en la última cena: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Extraordinaria amistad y delicadeza de la Santísima Trinidad con nosotros, que nos hace estas confidencias íntimas, como prueba de su amor y de su paternidad. Pensemos un poco en la Encarnación. El primer paso donde empieza la obra de Cristo. Una vez roto el plan de Dios con el pecado, con los innumerables pecados de los hombres,
Estos no podían quedar sin castigo. Era necesario satisfacer la justicia divina. Para ello Dios se hace hombre. ¿Parece increíble? Es el hecho más grandioso de la creación. Y ese hombre, por ser Dios, será el único que pueda ofrecer una satisfacción cumplida por los pecados. ¿Cómo se hace Dios hombre? Dios crea un cuerpo y un alma humanos y los une a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y si en Dios hay una naturaleza y tres personas, en Cristo hay dos naturalezas, la divina y la humana, pero una sola persona, la del Verbo, la segunda de la Santísima Trinidad. No es la naturaleza divina la que va a padecer, eso sería absolutamente imposible y absurdo, sino la naturaleza humana de Cristo. Pero como la personalidad de esa naturaleza humana es divina, podemos decir que es Dios quien nace y quien muere, y que Santa María es Madre de Dios. La encarnación y muerte de Dios es su acto de amor más sublime hacia nosotros, pero al mismo tiempo es una manifestación grandiosa de su justicia, que como no quiso darnos el cielo por pura misericordia, tampoco el perdón nos lo quiere dar por sola misericordia, sino por justicia, que lo merezcamos. Y siendo nosotros totalmente incapaces para merecerlo, por eso Dios se hace hombre, como hemos explicado, a fin que Cristo alcance el perdón y las gracias para todos los hombres. Que estas verdades grandiosas, y el que las conozcamos, te sugieran un sentido coloquio con Dios Padre y con Cristo hecho hombre. Segundo punto. El misterio de Cristo. Dentro del plan de Dios de injertarnos en Él, plan roto por el pecado y reconstruido por Cristo al redimirnos, Cristo es el anillo, el nudo que nos une con Dios. Esto es, Dios, al ser redimidos del pecado, nos vuelve a hacer hijos suyos mediante Cristo, porque nosotros, como ramas, como sarmientos cortados del tronco, volvemos a ser injertados en la vida de Dios, al ser injertados en Cristo, que es Dios. La naturaleza humana de Cristo está unida con Dios en unión hipostática, en unión personal, como decíamos. Es decir, Cristo, hombre verdadero, es Dios, Hijo natural de Dios. En Él habita la plenitud de la vida. Nosotros nos unimos a Cristo como por un eslabón, por la gracia, que es algo real y físico, aunque espiritual y sobrenatural. Y así, unidos con Cristo, que es Dios, somos hijos adoptivos de Dios. En nosotros habita el Espíritu Santo, que es vínculo de unión entre nosotros y Dios. Recordemos, cuando decimos que habita en nosotros el Espíritu Santo, en realidad son las tres personas divinas las que habitan en nuestra alma. Pero siguiendo la Sagrada Escritura y como un culto a la Santísima Trinidad, en nuestra forma de hablar hacemos lo que se llama apropiación, o sea, las obras de Dios, aunque las hace la naturaleza de Dios, las tres personas, las atribuimos al Padre si son obras de poder, al Hijo si son obras de sabiduría y al Espíritu Santo si son obras de amor, conforme a las características de cada persona divina. El admirable misterio de Cristo, decía, no es sólo redimirnos del pecado, sino unirnos con Dios. Unirnos mediante Él mismo. Él es el nudo en que somos injertados. Por eso, dice San Juan, Él es la vid y nosotros los sarmientos. Y San Pablo enseña que formamos con Cristo un solo cuerpo,
como miembros de los cuales Él es la cabeza. Vemos así que este beneficio colosal y único que recibió el cuerpo y el alma de Cristo al ser creado, de ser unido a una persona divina, no fue sólo un beneficio individual, sino una función social, porque lo recibe no sólo para sí, sino para que mediante él los hombres nos incorporemos a Dios. Estas ideas fundamentales y grandiosas de nuestro credo cristiano te pueden sugerir también coloquios con Dios y con Cristo, sobre todo de agradecimiento por los incomparables dones que recibimos mediante Cristo. Ante todo, el don de ser unidos a Él, la gracia, que es una nueva vida, porque por ese vínculo, ese injerto, revierte en nosotros como una savia nueva, nada menos que la misma vida de Dios. Y para los cristianos, que en todo somos como reflejo e imágenes de Cristo, y en todo debemos imitarle, también esa maravillosa unión nuestra con la divinidad no es sólo un beneficio individual, sino una función social, para que de nosotros revierta a los demás. Eso en todos los cristianos, que así participamos del sacerdocio y de la misión profética de Cristo. Pero cuánto más los sacerdotes, que mediante los sacramentos hemos de transmitir abundantemente la gracia de Cristo junto con su mensaje. Tercer punto, la Anunciación. El hecho externo de la Encarnación, la Anunciación, sólo lo pudo contar la Santísima Virgen. Es probable que directamente al mismo San Lucas, médico de Antioquía, no judío, discípulo de San Pablo, que tuvo mucho interés en informarse bien antes de escribir su Evangelio, el cual además fue inspirado por Dios. Lee ese pasaje, pero no como mero espectador, porque no sólo se engendra a Cristo, sino que también en ese momento se origina el Cristo místico. Comenzamos a ser miembros suyos, y María, al mismo tiempo que es hecha Madre de Cristo, lo es del Cristo místico, de todos nosotros, pues una madre no da a luz la cabeza sin los miembros. Este es uno de los pasajes cumbre del Evangelio, denso de misterios y de enseñanzas. Puedes contemplar primero a la Santísima Trinidad, cómo ha elegido a la Santísima Virgen, el respeto que nos tiene, que incluso para concederle la más alta dignidad de Madre de Dios, le pide su consentimiento. Puedes considerar a Cristo que se ofrece al Padre cuando empieza su existencia humana. El arcángel, todo reverencia y delicadeza. Después te puedes detener en los ejemplos de María Santísima, ejemplo de pureza. Su ejemplo de humildad y caridad lo veremos en la meditación siguiente. Cuando el ángel le dice que va a ser madre del Mesías, que será hijo del Altísimo, Dios, la objeción de ella, estando ya casada, ¿cómo será posible?, indica sin duda que tenía hecho voto de castidad de acuerdo con San José. Es notable que hiciera este voto, que tuviese tanto amor a la pureza, cuando precisamente se consideraba como una deshonra entre las jóvenes judías no tener hijos. Ahora se cumple la profecía y señal de Isaías 7:14, de que una virgen dará a luz a un hijo, que será Emmanuel, Dios con nosotros. Profecía cuyo significado pleno, que a veces se deforma en las traducciones, es que será una virgen quien dará a luz. Por eso San Mateo 1:20 y siguientes, cuando narra la concepción virginal de Jesús, añade que así se ha cumplido la profecía de Isaías, que Santa María, Madre de Jesús, fuese virgen antes del parto, en el parto y después del parto, es dogma de fe definido por la Iglesia. Segunda meditación, la visitación.
A continuación de la Anunciación, cuenta San Lucas la visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel. Lee el pasaje y después de puesto en la presencia de Dios y hecha la oración preparatoria, como composición del lugar imagínate las diversas escenas. La petición será conocer íntimamente los ejemplos de Cristo y de María y gracia para imitarlos. La meditación podemos dividirla en 3 puntos según la sucesión cronológica de los hechos. Primer punto. María se pone en camino. El ángel, al tiempo que le anunciaba que era hecha madre de Dios, como prueba que para Dios no hay nada imposible, le añade que también su prima Isabel, a pesar de su edad y de ser estéril, hace ya 6 meses que ha concebido un hijo. Qué admirable la caridad de nuestra madre. Sin más, y a pesar del notición que acababa de recibir, que es madre de Dios, reina de cielos y tierra, lo que parece que tenía que absorber todos sus pensamientos, sin embargo, la que al mismo tiempo es hecha madre de todos los hombres, cae enseguida en la cuenta que su prima Isabel debe estar en un aprieto, que necesita a alguien que le ayude y que atienda la casa cuando ella dé a luz. E inmediatamente se pone en camino. Con prontitud, dice el Evangelio, deprisa. Zacarías e Isabel vivían en Ain Carim, un pueblecito cerca de Jerusalén que distaba de Nazaret más de 100 kilómetros. 100 kilómetros por aquellos caminos, en la época de las lluvias, con barro, a pie, suponían un viaje de varios días nada agradable. Ese es el hecho. Ahora reflexiona. Piensa ante todo cómo es nuestra madre, que si entonces se puso en camino para ayudar a su prima, ahora también lo hace para ayudarnos a nosotros. Lourdes, Fátima, tantas veces como te ha ayudado a ti, como acudirá de nuevo siempre que se lo pidas. Ten confianza en tu madre. Y para que ella acuda a tus necesidades, acude tú también imitando su ejemplo a las necesidades de los que te rodean. Que llega tanto tu caridad que procures hacer el bien y socorrer las necesidades que puedas, aun sin que te lo pidan, aunque ello te cueste esfuerzo, aunque tengas que rebajarte. ¿Cómo te vas a excusar o te va a parecer que es indigno de ti viendo el ejemplo de la Reina de los Ángeles? Contémplala andando por el camino, probablemente unida a algún grupo de personas conocidas, cubierta contra la lluvia con alguna manta. Qué lejos estaban aquellas personas de saber que asistían a la primera procesión del Corpus. El cuerpo de Cristo en la custodia más preciosa de todo el universo. Pero ante los ojos del mundo no aparecía nada extraordinario. Así obra Dios. Sí, es un misterio, pero es así. Las cosas de Dios son sencillas, de la misma forma que su sabiduría y su gracia la da a los humildes. Segundo punto. Encuentro con su prima Santa Isabel. Nada más entrar a la casa, el hijo de Isabel, Juan Bautista, fue santificado en su seno. Por eso es el único santo del cual celebramos su nacimiento. La Virgen lleva a Cristo y Cristo santifica por medio de su madre. Qué importante que entre María en tu casa, en tu vida. Si quieres la santidad, no hay otro procedimiento. Tienes que solicitarla a Cristo. Él tiene la exclusiva, pero la concede por medio de María. Santa Isabel, al ver a su prima iluminada por el Espíritu Santo, continuó el Ave María que había comenzado el ángel. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Sólo por ser en parte la autora del Ave María, merece ya Santa Isabel que la tengamos especial devoción, que la invoquemos para que nos enseñe a felicitar a nuestra Madre, a rezar el Ave María, el Rosario. Ante el torrente de elogios de su prima Isabel, por cierto preciosos y bien exactos, como inspirados por el Espíritu Santo, Santa María entona el canto más bello, esa deliciosa oración, el Magnificat, que nos transcribe San Lucas.
puedes meditarlo despacio. Es un himno de alabanza a Dios que se fija en los humildes. La primera parte está plena de gratitud. La segunda exalta además la justicia y providencia del Dios cuyo nombre es santo. Mi alma proclama la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque el Omnipotente ha hecho en mí maravillas. Su nombre es santo, y su misericordia se extiende de generación en generación sobre los que le temen. Muestra la fuerza de su brazo, dispersa a los de corazón soberbio, derriba de sus tronos a los poderosos y eleva a los humildes. A los hambrientos llena de bienes y a los ricos despide sin nada. Acoge a su siervo Israel acordándose de su misericordia, como la había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por los siglos. Bien puedes utilizar las palabras inspiradas de Nuestra Señora para alabar tú también a Dios, para agradecerle sus beneficios. Pues, ¿acaso no te ha hecho a ti también muchos? ¿Y no te debes alegrar por tener un Dios como el que tenemos, como es Dios, omnipotente y Padre, santo y misericordioso? Con razón canta la Iglesia: te damos gracias por tu gran gloria. ¿Qué diferencia con los dioses paganos, absurdos y repugnantes? Considera igualmente la justicia de Dios, que dará todo su merecido, castigando a los soberbios y premiando a los humildes. ¿Cuántas veces quizás has envidiado o te ha dolido que a otros se les dé más que a ti? Si lo que te molesta es su soberbia, por ella más bien debes compadecerles, porque les atraerá un castigo mucho mayor que la satisfacción momentánea que les puede causar. Y si lo que te duele es tu humillación, el tener poco, el ser despreciado o marginado, de esto más bien te podrías alegrar, porque si lo aceptas, si sabes sacar provecho, como el joyero que transforma el diamante, tú también puedes transformar tus humillaciones en brillantes de una corona eterna. Junto con la justicia de Dios, siguiendo el Magnificat, admira su misericordia. Cómo rige la historia, cómo cumple lo prometido, para que no temas los sucesos que puedan ocurrir, para que no dejes de confiar incluso en las situaciones más angustiosas, para que esperes en sus promesas de salvación eterna, las más importantes y definitivas, y promesas de socorro en esta vida, de felicidad en la tierra. Recuerda, por ejemplo, las bienaventuranzas, la promesa de la Eucaristía, que nos trae la vida eterna, la del agua viva, las promesas del Sagrado Corazón, que en realidad casi todas repiten las que están contenidas en el Evangelio, las promesas concedidas al escapulario, a los primeros viernes, a los primeros sábados, con la aprobación y garantía de la Iglesia. Nuestra Señora da gracias a Dios porque había cumplido lo prometido a Abraham y a los patriarcas. ¿Por cuántas más promesas cumplidas hemos de darle gracias nosotros? También porque ahora estamos cumpliendo la profecía que ella hace en el Magnificat: me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Pues por la gracia de Dios, así la proclamamos nosotros, bendita entre todas las mujeres. Pero el Magnificat, al mismo tiempo que es un exultante canto de Dios, es también una exaltación de los humildes. Santa María nos enseña que si Dios ha puesto sus ojos en ella, es por su humildad, humildad de esclava, perfecto ejemplo de humildad. Si quieres ser humilde, imita ante todo la postura de Santa María ante Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Humildad que no quiere las honras, por eso su objeción al ángel cuando le propuso ser madre del Mesías. Tu humildad, si es auténtica, tiene que manifestarse en el servicio oculto de caridad fraterna,
en el callado amor de obras con los hermanos, como lo vemos en este admirable pasaje de la Visitación. Tercer punto. Trabajo de la Madre del Señor. No dice más el Evangelio, pero naturalmente estaría allí, en la casa de su prima Nuestra Señora, unos 4 meses, puesto que a los 3 meses iba a nacer San Juan Bautista. 4 meses trabajando en casa ajena. Es verdad que era la casa de su prima, bastante mayor que ella. Pero también es verdad que ella era ya la Madre de Dios, y no se desdeña de hacer el trabajo de una empleada de hogar, de una muchacha de servicio, de una criada. Es el misterio, largo misterio de toda la vida de Santa María, hasta su muerte con más de 60 años, quizás a los 70, si fue durante la reunión de los apóstoles en Jerusalén en el año 49. Misterio con 2 características bien acusadas: vida escondida y vida de trabajo, aparte de su interna unión con Dios. Vida humilde que a tantas mujeres y a tantos hombres les defrauda, les parece que han fracasado. Sin embargo, Nuestra Señora tenía tanta fe en esas virtudes, en su gran valor santificador y apostólico, que aun después de la resurrección y ascensión de Cristo, tendría ella unos 50 años, quiso estar todavía cerca de 20 años más ejerciendo su excelsa misión de Madre de la Iglesia, trabajando y orando, escondida en la montaña, en las afueras de Éfeso. Puedes dedicar un rato de la meditación a contemplar a la Virgen en esta su vida ordinaria de tantos años. Mira las casas en que trabajaba, esta de su prima, la suya de Nazaret, cuando estuvo en Egipto, en Éfeso. Casas bien sencillas, de un piso, cocinas de leña, teniendo que ir a la fuente a buscar agua, al río a lavar, cosiendo la ropa, fregando. Sus manos, benditas manos, estarían ajadas, como las de las mujeres pobres. Sus vestidos muy limpios, pero no de seda, ni estrenaría muchos en su vida, ni estarían perfumados con colonia. Quien te mire a ti podrá reconocer en ti una hija, un hijo de Santa María, en tus vestidos, en tu trabajo, en tu oración, en tu caridad. ¿O estás ambicionando joyas, placeres, estima? Pídele a tu Madre Santísima que quien me mire te vea.